Si abres tu micrófono, Sí, por ya, favor. ya, Sí. creo que ya quedó listo. Hola, buenos días aquí en México. Buenas tardes en España. Joan, me da muchísimo gusto, es un honor para mí y para la empresa que represento, que es Cadú, en México, en Querétaro, este encuentro contigo. Muchas gracias por haber aceptado platicar unos minutos. No, muchas, Y muchas gracias a ti, Blanca. Tengo bonitos recuerdos no recuerdo si fue hace 5 años o 6, sí, más o hicimos, menos. hicimos un seminario en Ciudad de México Sí, exactamente. y me alegro mucho de que tengamos estos encuentros y que sirvan al propósito de expresar algo significativo para la gente y también como invitación a participar en este seminario que vamos a desarrollar, donde espero poder transmitir algunas ideas que me vienen acompañando este último tiempo acerca de la estructura de los órdenes del amor y también cómo descender los órdenes del amor, no solo o sea, descenderlos de lo sistémico también hacia lo personal en un ir y venir y que bueno, y que sirva al propósito de que estemos mejor y para los que nos dedicamos a acompañar a los demás también de que tengamos más herramientas o más comprensiones y que nos enriquezcamos. Este sería el propósito. Así es, exactamente. Así que agradezco mucho la invitación y nada, esperemos, como decía, que tengamos un rato que valioso en sí mismo y también como estímulo para esto que vamos a desarrollar, que ya os agradezco también la idea, la propuesta y, y tengo certeza de que traerá riqueza para muchos. Sí, estoy segura que sí. Y bueno, pues bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este día, en esta plática que vamos a tener con Joan Garriga. En realidad creo que sobra la presentación porque es muy conocido en todo el ámbito terapéutico y de constelaciones familiares. Sin embargo, pues voy a comentar algunos aspectos de su trayectoria. Joan Garriga es psicólogo humanista, terapeuta gestalt, introdujo a Bert Hellinger por primera vez a España, imparte formaciones y talleres en constelaciones familiares en toda España y Latinoamérica. Es co-creador del Instituto Gestalt en Barcelona, España, y es autor de varios libros como ¿Dónde están las monedas?, Vivir en el alma, La llave de la buena vida, El buen amor en la pareja, Bailando juntos, y ahora su más reciente obra, que está maravillosa, entre paréntesis, que es Decir sí a la vida. Y bueno, Joan, lo que yo veo o lo que yo he visto en todos tus libros, porque he tenido la fortuna de leerlos todos, me encanta que hablas mucho acerca pues, del cuidado del alma, del camino de la vida, de la importancia de tomar a los padres, de estar en paz con ellos, de nuestra actitud hacia la vida. Y ahora en este último, pues la frase parece muy sencilla, pero creo que es bastante profunda y quizá no tan fácil. El decir sí a la vida. Nos quisieras comentar por qué es importante decir sí a la vida a pesar del dolor, de la enfermedad, de las adversidades, inclusive de la muerte, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que me dicen, pero bueno, esto de decir sí a la vida, pero yo a veces les digo, si se te ocurre una idea mejor, házmela saber, porque, porque en definitiva la vida es soberana, no siempre nos complace, a veces incluso nos despedaza. Así que en realidad tampoco es una idea sacada de la nada o que fuera la ocurrencia de un día, es una idea que yo creo que está en el trasfondo del trabajo terapéutico y es algo que aprendemos también todos los días, como en origen, en su matriz, en su raíz, muchos problemas
vienen del hecho de que en su momento algo sucedió que impactó en la persona o en el sistema familiar en forma de adversidad, de aflicción, en forma de trauma, de pérdida, y este algo no fue procesado, no fue integrado, no fue incluido, como decimos en constelaciones, no fue abrazado, no fue procesado, y entonces se convierte en un asunto pendiente, en una habitación no visitada, en una habitación cerrada que molesta nuestro equipaje interior o que crea inquietud en este magma sistémico, en esta alma familiar. Así que la idea principal es de cómo podemos mirar la realidad sin que haya habitaciones cerradas, aunque las habitaciones contengan fragmentos de dolor o de aflicción, y cómo podemos procesarlas emocionalmente para convertirlas en fortalezas y no tengamos que seguir debilitados. Así que el libro también está fundado o acompañado por una frase de Spinoza que nos dice realidad y perfección no dejan de ser la misma cosa, con lo cual Spinoza nos viene a señalar la intrínseca perfección de las cosas tal y como son, de la realidad tal y como se ha manifestado, tal como ha decidido ser. Y es obvio que los humanos corremos sudorosos para tratar de hacernos discípulos de la realidad o integrar lo que ha querido, pero muchas veces solo con el tiempo nos damos cuenta de que incluso con lo que fue doloroso había algo intrínsecamente perfecto, de que la vida tiene un plan desconocido. Otro filósofo, Schopenhauer, nos hablaba de que cuando uno mira retrospectivamente su vida, parece una obra escrita por un novelista que tiene la inspiración de un extraño dios o de un extraño autor que va tramando hechos. Así que no nos parece perfecta en sí misma cuando pasamos por pasos estrechos, pero cuando los hemos pasado comprendemos que está bien, que la vida sabe lo que se hace y que nos hace más fuertes, insisto y repito, lo de hacernos discípulos de la realidad y no sus víctimas, no sus opositores. Y también intento expresar como que, claro, la realidad en sí misma es esa conceptual, es neutra. No, la realidad no se dice a sí misma, qué sé yo, hoy no debería esta persona de haber enfermado. La realidad ocurre. No, como digo en el libro, un árbol no se dice a sí mismo mis ramas deberían de estar más rectas y menos torcidas, o debería tener más tamaño, o debería de ser de otra clase de árbol, sino que la realidad descansa en sí misma. Y los seres humanos tenemos muchas dificultades para descansar en la realidad porque a veces nos atormenta y porque tenemos un órgano interior que dialoga con la realidad, que la puede discutir, que la puede contrastar, que la puede confrontar, que la puede contrariar. Y esto es maravilloso porque tenemos la posibilidad de orientarnos hacia el futuro de la manera que deseamos. Pero yo lo que digo también es que sobre aquello que ya ocurrió, eh, lo único que podemos cambiar es nuestra manera de vivir lo que ya ocurrió, nuestra manera de procesar y de sentir y de mirar lo que ya ocurrió. Y a continuación digo, pues bienaventurados aquellos que han mirado lo que ya ocurrió, le han podido dar un lugar en su corazón y lo convierten en nutrientes en su organismo para seguir con fuerza en la dirección del futuro. Y menos aventurados son aquellos que sobre lo que ocurrió y no pudieron integrar, construyen victimismo, construyen resentimientos, construyen espíritu vengativo, construyen energía de muerte, construyen vanidad, construyen psicopatías, construyen narcisismos, es decir, muchos rostros que configuran la galería y el paisaje del sufrimiento humano, y mucho de este sufrimiento pues viene del hecho de que no pudimos sufrir adecuadamente cuando tocaba, de que no tuvimos la fuerza para hacer el viaje del dolor o el viaje de los sentimientos que correspondían cuando nos visitó una contrariedad.
también como dice otro, como decía otro filósofo francés, Cioran, él decía, la mayoría de la gente no estamos dispuestos a la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Es decir, que necesitamos saber sufrir o saber atravesar los momentos difíciles para no quedar anclados en posiciones de sufrimiento, porque luego en la vida bueno, hay tanto sufrimiento innecesario que no es completamente innecesario, que viene de nuestras posiciones de sufrimiento, no viene de la vida en sí misma. Es como alguien dijo que leemos mal la realidad y entonces creemos que nos trata mal, pero solo la leemos mal y la víctima lee mal la realidad y piensa que es atacado, el resentido piensa que hay gente de la que necesita estar enojado, el vengativo piensa que tiene que vengarse de alguien, el perfeccionista piensa que las cosas tienen que ser mejoradas cuando a veces están bien intrínsecamente en sí mismas. Así que bueno, estas son las ideas de por qué la importancia de trabajar internamente para poder con el cuerpo y con el alma decir sí, vida, así lo tomo, tal como me lo has dado, que en realidad es lo que en los trabajos de constelaciones tratamos de hacer el proceso para que así sea posible con los padres, porque los Claro. padres no dejan de ser los representantes de la vida, no dejan de simbolizar la vida para los hijos. Así que Así es. por eso es tan importante la buena sintonía con los padres, porque esto significa buena sintonía con la vida. Así es. Abrazar a los padres significa abrazar a la vida en todas sus dimensiones. Mm. Por ejemplo, Así, adelante. no, no, dime. Este asentir a la realidad y a lo que es, ¿qué tanto a veces podemos confundirlo con cruzarnos de brazos y esperar a que las cosas sucedan? Sí, sí, gente que lo interpreta mal y piensa, bueno, esto es resignación, esto es sentido de la fatalidad, esto es Ujú. pasividad. Y a mí me parece que es todo lo contrario, que es heroico. El Mm. resignado dice yo no puedo hacer nada. El que tiene la fatalidad dice, bueno, tampoco hay tanta esperanza, mejor sumergirse en un destino trágico. Pero yo creo que es todo lo contrario, que este decir sí a la vida es heroico en el sentido como decía, perdonar que mencione tantos filósofos, Nietzsche, él hablaba justamente de decir sí a la vida y hablaba de un sentido dionisíaco, de bailar con la Mm. vida, con todas sus manifestaciones. Y él también decía que la vida no era para los pusilánimes, para los débiles que se refugian en ideologías que son como consuelo, sino para aquellos que pueden mirar a la enfermedad y no dicen que la enfermedad haga de mí lo que quiera, sino que dicen, bueno, te miro de frente y voy a hacer todo lo que está en mis manos para curarme, pero también voy a aceptar el destino que me toque si la muerte llegara. Es decir, es, la vida es una danza entre alegrías y penas, entre prosperidad y retracción, entre expansión y calamidad, podríamos decir. Y, con suerte no tenemos tantas, pero es que es inevitable, es que moriremos, es que enfermaremos, es que nuestros padres murieron, es que gente querida enfermó, es decir, no, el gran sabio que yo, o el más sabio que tal vez fue Buda, es uno que tuvo también la clarividencia de decirlo en tan pocas palabras. Y su primera gran verdad es, bueno, la inclemencia nos visitará, el dolor llegará a nuestras vidas. Así que, y entonces también nos dijo que sufrir tiene la causa de que queremos cosas que no suceden o no queremos cosas que sí sucedan. Exacto. Entonces él dijo, pero hay una salida, y la salida es no
quizás no estar tan identificados con estos yoes que desean o con estos yoes que rechazan, sino entender que además de estos yoes hay un ser primordial, hay una naturaleza espiritual del ser humano y que conviene danzar con cómo sopla el viento y sin agitarse tanto, porque tenemos que saber que todo es transitorio, nos dice, y no ocurrirá siempre lo que deseemos. Así que y luego él nos dice que la gran herramienta curativa es la atención, junto con otras, pero la principal es la atención, Ujú. que muchas herramientas terapéuticas ponen también como en primer lugar la atención, algunos abordajes psicoespirituales es atención y atención es estar ahí con lo que está sucediendo momento a momento. Y justamente estar ahí significa quién está ahí. Y entonces descubrimos que quien está ahí es la conciencia, es el concienzador, es el presenciador. Y que ahí estamos más en casa y podemos acoger las cosas tal y como vienen, el dolor cuando nos visita y a veces nos desgarra Sí. profundamente. Pero, pero con suerte, cuando el dolor nos desgarra, desgarra sobre todo el ego. Yo es que tenía las expectativas de que las cosas fueran de una manera. Sí, es muy razonables también. Uno tiene la expectativa de vivir muchos años, pero luego, qué sé yo, si nos vaciamos de estos yoes, podríamos decir que estamos en sintonía plena con la vida tal como decide ser a cada momento y al mismo tiempo nos llenamos de más conciencia y conciencia también es amor y amor significa moverse con, con cada día con el propósito de que no solo uno esté bien, sino que los demás estén bien, que la vida esté bien, que haya menos infelicidad, un deseo, es decir, conciencia que es amor, también es benevolencia, es un deseo casi espontáneo de bienestar para todo lo existente. Así que Sí. Hay una frase que me movió también que dice, la realidad es aproblemática, sí, simplemente es. sí. Eh, esto es decir, sí, claro, un ser humano dice, qué sé yo, no debería de estar enfermo. Ujú, Pero la realidad dice, eso sí, es así. ujú. La realidad dice, hoy van a nacer un dato que es escalofriante. Cada día nacen 200.000 personas. O sea, no nacen. Cada día el balance entre personas que ingresan al planeta Tierra y personas que salen, que mueren, que fallecen, es de 200.000 personas. Así que la realidad no para de fabricar, no para de Claro. fabricar vida. Entonces, fabrica tanta gente que llega, tanta gente que se va, tanta gente que encuentra el amor hoy, tanta gente que abraza a su hijo que acaba de llegar a la vida y tanta gente que llora por los que parten. Y la realidad y no me parece que la realidad tenga un órgano como si tenemos los humanos que, que la realidad se diga a sí misma, pues, pues no debería de haber sucedido esto. Los Exacto. humanos decimos, qué pena que sucedió esto. Si yo pudiera elegir, habría preferido tanto que sucediera de otra manera. Ujú. Si lo vemos en constelaciones también, como qué pena que falleció mi hermanito. Incluso si Sí, pudiera, fallecería o iría en su lugar, Cotramas, pero yo creo que la salud está en consonancia con el pleno respeto a la realidad y la realidad no se deja burlar, no se deja fintar, solo nos invita a ser reconocida y aunque repito mucho esta idea, que seamos discípulos de la realidad y no sus víctimas, no sus opositores, ajá. eh,
Y la realidad es si nosotros dialogamos con la realidad para que se parezca a la mejor versión de lo que, de lo que desearíamos, y esto es muy legítimo. Obviamente, si uno quiere tener hijos, pues se pone en movimiento. Si uno quiere construir un camino profesional, se pone en movimiento. Es decir, hay que fabricar energía para ir en la dirección de lo que queremos. Pero luego de repente, qué sé yo, yo ahora estoy en Argentina y una amiga, ayer hablé con ella y me decía, sorpresivamente, después de muchos años, me dicen en el trabajo que ya no cuentan conmigo. Así que, y esto era inesperado, era no deseado. Pues Claro, obvio que hay dolores mucho más terribles que este. Y entonces la realidad actúa, entonces uno tiene que ponerse en movimiento en primer lugar para integrar esta realidad. Pues yo, ¿por qué a mí? ¿Será que no valgo? ¿Qué les pasa? Y entonces empieza el trabajo interior también de cómo estoy viviendo yo, que no cuenten conmigo, que ya no me necesiten más. Y con suerte uno hace el proceso y luego pasa una semana, pasa un mes y uno se encamina hacia otro trabajo quizá mejor. O lo claro. mismo con la pareja. La pareja de repente un día dice, qué sé yo, que prefiere orientarse en otra dirección. Uno Ujú. estaba como yendo más y más hacia la pareja y la pareja estaba más y más yendo en otra dirección. Y de repente, pues, y duele y frustra. Claro. En un torbellino emocional que dura un tiempo, pero luego con suerte uno dice, bueno, pude integrar esto y ahora, qué sé yo, aún estoy más libre para seguir caminando en la dirección de otra pareja, si es lo que uno quiere, por ejemplo. Es- Hay un tema, perdón, hay un tema muy interesante del que hablas en tu libro, y que tiene que ver precisamente con el taller que nos vas a dar en enero, que es acerca de los desórdenes sistémicos, un Sí, mapa de los trastornos. ¿Nos quisieras hablar un poquito acerca de eso, Joan? sí, mira, claro, en nuestro trabajo de acompañar tanta gente y ver tantas cosas, uno no deja de reflexionar, ¿no? Y entonces me pareció primero que los órdenes del amor se podían ampliar un poco y que también tenían una gradación entre ellos. Yo lo que veo siempre en el trabajo es que siempre se trata de un trastorno o de un problema, llámale como quieras, del asentimiento. Ujú. Y es una violación que no se pudo integrar, un fallecimiento. Entonces, para hacerlo muy simplificadamente, un, un trastorno del asentimiento, que en realidad sería un poco el primer orden del amor, que es un trastorno de la inclusión, un Exacto. problema de la inclusión, algo o yo no logro integrar, qué sé yo, que falleció un hermanito, que mi madre se fue, entonces no, eh, 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 orgánicamente, porque esto no es racional, ¿no? ¿No? Entonces uno mm, tiene más dificultades para tomar su lugar. Y ahí habría también, yo lo llamo los trastornos del lugar, que sería el segundo orden del amor, que hay muchas complicaciones, muchas triangulaciones, muchas parentalizaciones, muchos amores ciegos, pero es decir, y parecería tan importante que con fuerza también frente a los hijos, pero cuando no pueden, entonces los hijos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí es donde energía turba el equilibrio en el intercambio entre el dar y el tomar. Y el hijo
que de forma natural siente un apego seguro y a los padres disponibles, experimenta un respeto y lo que toma lo agradece y luego de grande lo usará para el bien de su vida y aprende un lenguaje de, aprende el lenguaje del dar y del tomar, que es respetuoso, equilibrado y que luego lo llevará a sus relaciones adultas también. ujú, Pero cuando los padres no pueden estar en su lugar, entonces el hijo entra en el paisaje de las perturbaciones en el intercambio. Entonces, ujú, un hijo siente que no le llega el amor suficiente porque la madre no está en su lugar y no está disponible porque perdió a su primer hijo, por ejemplo. ujú, Entonces esta criatura pues se pone, toma un rol histriónico, reclamante o víctima o, o controlador. Qué sé yo, ahora estuve en Brasil y una mujer, qué sé yo, en la familia habían perdido un hermano, más que ujú, nada por un descuido paterno. Murió ahogado en una charca ujú. y después de esta muerte el padre quedó un poco out, lleno Claro, de culpa, pero no pudiendo integrar esto, la madre quedó también mal y los padres perdieron su lugar como padres. Y entonces la hija con la que yo trabajaba era como diciendo, su guión había sido, es tal el caos que encuentro en mi familia que desarrollo yo una manera de elevarme por encima de mis padres y del caos que encuentro, desarrollando un guión de rigidez, de perfeccionismo. ujú, Y claro, entonces lo que yo digo es que estos son trastornos de la satisfacción de las necesidades que nos hacen construir un guión de vida muy estereotipado. Y ujú, cuando construimos un guión de vida, entonces ya entramos en el paisaje interior, que si uno se ha construido como persona rígida, llena de orden, de búsqueda de la perfección, pues entonces no se da cuenta de- del placer que vive en su cuerpo, del sentido de la alegría, quedan como expulsados, quedan como excluidos. En realidad sería un orden del amor interno también, de que hay partes nuestras que han sido empujadas a las sombras, que han sido empujadas al subterráneo y que ya no reconocemos. Yo lo llamo trastornos en la presencia, trastornos en el poder personal porque nos escindimos de nosotros mismos. Y estos, y cuando, y siguiendo esta gradación, esta escalera, cuando muchos aspectos nuestros no los reconocemos, también nos contamos las cosas en función de nuestras conveniencias, de nuestros sesgos perceptivos. Entramos en el paisaje de las creencias extrañas, qué sé yo, de la persona que dice, yo si mi jefe no me reconoce, ya no quiero vivir. Y uno dice, ¿y cómo esta persona ha llegado a esta creencia, por ejemplo, ¿no? A explicarse la realidad de esta manera? Las narrativas que hacemos de nuestras familias, los relatos, así que está el universo de las creencias y de los relatos. Yo digo en el libro que en un sentido muy profundo el mejor relato es el no relato, ujú, es el silencio del corazón. ujú. Pero ya que vivimos en los relatos, conviene saber crear relatos que abran caminos y puertas de vida en lugar de que cierren puertas de vida. Y los mejores relatos son aquellos también en los que mm, todos tienen un lugar de dignidad. Nos resistimos a decir estos son los buenos y aquellos son los malos. Traen paz, por ejemplo. Y luego vendrían lo que yo llamo ya como desembocadura final los trastornos del sentido. Y es que cuando hay muchos problemas con el asentimiento, con el lugar, con la satisfacción de las necesidades, con la presencia, con la narrativa, entramos a veces en el paisaje del mundo del sinsentido. Afortunadamente, para la mayoría de las personas nos mantenemos conectados con el sentido, que sería la conexión con el fuego de la vida, con esto que unió a nuestros padres, donde el espíritu se hizo presente. El sentido de la vida tiene una connotación para muchos espiritual y aterrizada en esta mirada hacia esta fuerza que unió a los padres, pero a veces y ahí entramos en el paisaje de las grandes depresiones, de los trastornos mentales, de los suicidios, de los homicidios o de los comportamientos violentos.
es un lugar donde la vida pierde valor, no importa tanto matar o morir. Entonces, bueno, en el libro explico estas cosas que también serán un poco el núcleo del taller que vamos a dar para ordenar nuestros conocimientos y poder ahondar más en cada rublo en cada trastorno y comprender también de que tienen un sentido lógico los órdenes del amor. Es decir, son explicables no solo como dogmas que repetimos, sino que tienen un sentido, una coherencia entre los unos y los otros. Yo creo que esto también nos permite trabajar con nosotros mismos con más claridad de dónde estamos y qué estamos mirando, y también nos permite para los ayudadores qué deviene a continuación de una cosa, etcétera, etcétera. Esto tenía muchas ganas de transmitirlo y lo puse en el libro que se publicó ahora, y tengo también muchas ganas de transmitirlo, qué sé yo, si hay gente que quiere escucharlo y no solo escucharlo, sino vivirlo, porque Claro, transmitir no solo es transmitir conceptos, sino transmitir experiencias. Decía Fritz Perls, el creador de la Gestalt, que aprender significa experienciar, exactamente. no solo pensar, aprendemos con la experiencia, con el cuerpo. Así es. Así que, O sea, parece que, por lo que entiendo, a partir del trastorno del asentimiento, como que se van desencadenando los otros, ¿verdad? claro, claro. Por eso por eso yo acentúo tanto la importancia Mm, de, de trabajar con el sí, sí, de cómo podemos, qué sé yo, y la vida nos reta, ¿eh? Por ejemplo, yo perdí a mi madre ahora en agosto, y mm, soy grande, y no obstante, es decir, estoy impactado con cómo una pérdida esperada. Mi madre ha tenido una vida bonita y vivió mucho, una vida longeva, pero no obstante es impactante lo que remueve adentro en términos de vivencias primarias, en términos del sentido de las raíces, del amparo, en términos también, lógicamente, de lo que significa perder a un ser tan amado como una claro, madre, claro. y en términos también de lo que significa mirar a la muerte. Porque en definitiva, siempre que un ser querido es llamado a la muerte, no deja también de ser una invitación a mirar la propia muerte y el final y la impermanencia de las cosas. Y, por ejemplo, yo estoy bastante impactado del profundo proceso que esto está significando en mí, Ajá, que uno no es que al día siguiente y diga sí, 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 no, es un proceso que me va a llevar un tiempo y poder decir, pues sí, sí, sí con el corazón, sí con el alma, sí con el cuerpo, esto es porque si no la consecuencia es debilidad y la consecuencia es malestar. Y hoy en día que hay tan poco hábito en el acompañamiento de los propios procesos, pues claro, esta falta de acompañamiento, de vivencia de los propios procesos, luego se convierte en ansiedad, se convierte en problemas depresivos, en problemas obsesivos. sí, Es decir, hay mucha patología y malestar psicológico que en realidad es una resistencia a ahondar en el proceso, y ahondar en el proceso a veces no es agradable porque sientes dolor, sientes confusión, claro, eh, pero poder hacerlo fortalece. Es como también lo decía Nietzsche, que, que lo que no te mata te hace fuerte. sí, Así que, que descubrimos que mirando las cosas de cerca y dispuestos a hacer el viaje, probablemente nos van a fortalecer, y si no nos quedamos un poco en el camino y nos debilitamos
y perdemos el sentido del vivir o la energía y la fuerza para estar en el lugar que nos corresponde, pero indudablemente hace un par de meses hablaba con una mujer que, que- que no sé bien dónde aprendió terapia, trabaja como terapeuta, no sé bien en qué línea trabaja, pero de repente dijo, yo todos los días ayudar a la gente a aceptar las cosas que les han pasado. Y y me pareció muy sabio porque no deja de ser esto. También como terapeutas o acompañantes, a veces creamos el marco de contención y de confianza para que la persona pueda ir aceptando las cosas que le han pasado y viviendo, y viviendo toda la trama emocional de los sucesos para salir fortalecidos, llegar a la orilla del bienestar de nuevo. Así es. Y también hay que decir que a veces en el propio proceso hay una fortaleza especial, porque ¿no será que hay una fuerza grande en sumergirse a veces en el dolor y alojarlo y dejarlo ser? ¿No será que hay una fuerza especial también en escuchar la potencia del enojo por algo y dejarlo vivir? Ujú. Y a mí me parece que los sentimientos son las herramientas que nuestra biología y nuestra naturaleza pone a nuestra disposición para procesar las cosas que nos suceden. Y que los sentimientos, el único problema de los sentimientos o las emociones es cuando pierden movimiento y se convierten en estados. Entonces, en lugar de sentir enojo que dura un tiempo y se va y aparece otro, se convierte en un enojado crónico, por Ujú. ejemplo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que tú me habías dicho, digamos que la madre de todos los asuntos es la aceptación y un paso más allá el asentimiento, porque Así es. Así es. asentir, asentir se Hace, asemeja, se asemeja más a la humildad y la aceptación se asemeja más a uno que dice yo acepto. En el asentimiento a veces no hay tanto yo, sino que es un poco esto, que se haga tu voluntad, una rendición que a veces es inevitable, ¿no? Nos rendimos ante los grandes poderes de la enfermedad, de la muerte, es decir, así sea, porque, porque no puede ser de otra manera. sí, es un proceso mucho más profundo, ¿no? Sí, El llegar a sentir. sí, sí, Así sí, es. sí. Hace unos momentos comentábamos, Joan, que nos vas a hacer el honor de darnos un taller en enero. ¿Quisieras platicarnos acerca de tu forma de trabajar en este taller? Bueno, mi idea van a ser 6 encuentros de 3 horas. Dedicaremos cada encuentro a uno de los problemas o trastornos, podríamos decirlo. Y mi estilo es, a mí me gusta plantear conversacionalmente los asuntos. Entonces, Ujú, y a veces los condimento con algunos poemas inspirados, con algunas músicas también que generan más comprensiones o estados ujú, interiores. Y luego me gusta también generar experiencia para todo el grupo a través de meditaciones o fantasías dirigidas, donde cada quien puede experimentar con lo conceptualizado y tener una experiencia pues del asentimiento, de la inclusión o tener una experiencia del lugar, eh, de manera que todos trabajemos también con asuntos propios, ¿no? Y luego, digamos que la mitad del tiempo pues también será para consultas, preguntas, trabajos, así que habrá muchas posibilidades también de que uno quiera trabajar lo que sea. Y ahí mi manera de trabajar pues es desde un intercambio personal o gestálticamente, proponer una pequeña experiencia o experimento o dar mi propio feedback acerca de cómo veo algunos asuntos ujú, o proponer alguna experiencia constelativa también, de pedir a alguien que represente al padre o a la madre, ujú. de manera que el taller tendrá una parte de contenidos, digamos, conceptuales o teóricos o cosas que yo voy a explicar,
condimentadas también con poemas o textos de algunas personas de sabiduría, probablemente algunas músicas evocativas también y, insisto, fantasías dirigidas o meditaciones guiadas para que todos trabajemos algún asunto y tengamos una comprensión experiencial de lo que se trata, y luego un espacio de, pues de consultas, podríamos decir, de constelaciones, pero ahí mucho más libre, no, no me siento únicamente un constelador, sino me siento uno que acompaña personas y con todo lo que he aprendido, gestáltico, humanista, qué sé yo, estratégico, sistémico, constelativo, etcétera, ¿no? Pero haremos algunas constelaciones, supongo también. Sí, 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 yo tuve la oportunidad hace como 3 meses, yo creo, de tomar un taller en línea contigo y bueno, sí vi que fue muy, muy variado, ¿no? Que no nada más es la parte teórica, sino también esta parte de los poemas que dices, de la música y el trabajar con varias personas sobre sus temas, algunos temas personales. Y además el tener la oportunidad todos de poder trabajar con algo Propio. personal, ¿no? Sí, Entonces sí, sí va a estar muy, muy emocionante. sí. Esto de la pandemia, qué sé yo, a mí me abrió las puertas del trabajo online, que me parecía al principio Ujú. extraño, pero, pero enseguida quedé asombrado de la potencia de transmisión y de trabajo que tenía para las personas. Y esto me anima también a seguir en este Claro, camino, claro, porque realmente la cosecha es grande. Uno sí. echa de menos el abrazo, echa de menos la presencia, pero no se podría decir que la cosecha es menor, y que incluso que a veces, porque también me ha parecido algo que me ha llamado mucho la atención, es que las personas en la intimidad de su casa a veces tienen un nivel de receptividad y de apertura que en lo presencial no, 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 no es tan visible. No sé cómo expresar esto, me ha llamado la atención, ¿no? Pero Ujú. bueno, se hace Parece lo que se puede hacer con las herramientas que tenemos, y mi gran aprendizaje ha sido la importancia y el valor de la transmisión online también. así es. Parece que la vida también nos ha llevado a sentir a eso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y tal vez, bueno, yo ahora mismo estoy en Argentina, es la primera vez Ujú. después de noviembre del 2019 que he viajado a Brasil, a Uruguay, ahora a Argentina. Hombre, y es bello encontrarse con la gente y con los amigos y lo presencial, pero también es cierto que este tiempo, bueno, ha sido de sufrimiento, de retracción, pero a muchas personas y a mí me sumergió en un silencio muy agradable también, y Sí. en una intimidad agradable, y y uno siente que hay algo también, que no tienes que tomar aviones, que la vida es más simple y que Ujú. podemos aportarnos mucho también sin movernos tanto. Sí, Y quizá el planeta lo agradece un poco, que estemos más tranquilos sí, en nuestros territorios. efectivamente. Joan, pues quisiera invitarte e invitar a las personas que nos acompañan a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que hay personas con inquietudes, si te parece bien. Sí, Más me dediquémoslo. gustaría, antes de empezar con esta parte, quisiera pasarle la palabra a Said, que va a comentar algunos aspectos acerca del taller. Está Ok. bien para ti. ¿Sí? Said. Hola, hola, hola a todos, hola Joan, muchas gracias. Hola, Eh, Said, un gusto. sí, vamos a tener el taller en enero, inicia en enero, les voy a poner una presentación para que lo puedan ver. Entonces, durante el taller trabajaremos sobre el mapa de los trastornos, estos 6 trastornos de los que habla Joan en su nuevo libro. La forma de trabajo son sesiones en vivo, online, son 6 horas, 6 sesiones semanales de 3 horas cada una. Y va a haber ejercicios terapéuticos, visualizaciones, trabajo en pequeños grupos, trabajo de constelaciones, como lo han venido mencionando aquí en la entrevista. La fecha de inicio es el 13 de enero. Ajá, va a ser un jueves por semana. Entonces van a ser 6 jueves, ajá, de 3 horas cada uno.
El horario es son algunas de los países que pusimos ahí. En México es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y esos son los otros horarios en los otros países. La inversión está en 5,450. Perdona, Said, si alguien algún día no puede estar en el momento, luego pueden acceder al contenido, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, por alguna razón no pueden estar en la sesión en vivo, vamos a tener la grabación puesta. Disculpa. Ajá, y el precio es en pesos, en dólares, en euros. Ajá. Hasta este viernes, hasta mañana, 19 de noviembre, vamos a tener ese precio y ya luego sube, ¿vale? También pueden pagar por mensualidades, ajá, con tarjeta o en transferencia, pueden pagar 3 mensualidades. Ajá, es una facilidad de pago. Sube un poquito, pero es una facilidad de pago para ustedes, ¿va? Y si tienen alguna duda, ahí están la página web, ahí mismo pueden hacer el pago del taller, registrarse, ajá, y aquí este número es de WhatsApp y también para llamadas, ¿vale? Pues cualquier duda estamos a sus órdenes.